Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a realizar el módulo 2 llamado La importancia del servicio comunitario. Comenzamos con lo que es la importancia. El servicio comunitario es una obligación por parte del Ministerio de Educación para que ustedes puedan adquirir su título universitario. Sin embargo, es importante porque a través de él hacen la práctica de los conocimientos adquiridos durante su carrera. Asimismo, se habla de un carácter político estratégico, puesto que se implementan una serie de lineamientos para que ustedes cumplan con sus requisitos del proyecto. En cuanto a la socialización del conocimiento a través del aprendizaje de servicio, como se los dije en el taller anterior, el aprendizaje que logramos a través de esa comunidad, donde tenemos la obligación de comprometernos con esa vivencia estudiantil. En cuanto a la experiencia de vida de la universidad dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer el rescate de esa pertinencia social dentro de la educación universitaria. Por tanto, es importante porque genera un carácter estratégico dentro de la universidad, porque les permite a ustedes aprender a través del servicio. Luego tenemos lo que son los fines del servicio comunitario. Es importante conocer dichos fines porque a través de ellos se fomenta el compromiso y la solidaridad con la comunidad como norma ética y ciudadana, pues se hace a través de un acto de reciprocidad con esa sociedad, pues se integra a las instituciones educativas el desarrollo del país con ayuda a esas comunidades, a través de ustedes, de sus conocimientos, porque permite enriquecer esa actividad educativa a través de esos conocimientos que ustedes tienen y los van a divulgar o los van a hacer conocer dentro de esa comunidad que necesita la aplicación de sus conocimientos. Pero nos preguntamos, ¿qué es un proyecto y cuál es su fin? Entonces, un proyecto es un trabajo que ustedes van a generar en pro de esa comunidad que necesita de sus conocimientos, pues permite la participación de los estudiantes en la resolución de los problemas. Asimismo, genera un elemento fundamental que es la planificación, a través de la cual se indica qué es lo que se va a hacer dentro del trabajo. Por supuesto, debe estar fundamentado en una serie de objetivos que se organizan en función a las necesidades que tiene esa comunidad. Otro punto importante es las características de los proyectos o de este tipo de proyectos. Pues su origen se centra en las necesidades de una comunidad, tomando en cuenta las debilidades, las fortalezas y las potencialidades que tenga esa comunidad para poder lograr la proyección de sus objetivos en cuanto a su trabajo. Luego se habla de realizar ese acompañamiento a través de procesos de cambio y de transformación. Por supuesto, cuando ustedes van a esa comunidad con el accionar de ese proyecto, este va a generar una serie de actividades que les va a permitir a ustedes motivar e incentivar a esa comunidad para que ocurran cambios dentro de ese proceso evolutivo que ellos viven. Por eso es que se habla de que esa participación en la comunidad va a permitir esa transformación económica, política y social. Sin embargo, es importante acotar que esos recursos que se necesitan pueden ser muchas veces asignados por entes gubernamentales o generados por los mismos prestadores de servicios comunitarios. Un punto importante y determinante dentro de este proyecto de servicio comunitario es la matriz de diagnóstico de la comunidad, porque es la que les va a permitir a ustedes conocer el entorno de esa comunidad a través de factores sociales, geográficos, educativos y asistenciales. Si se fijan en el modelo que les coloqué en la lámina,
Se habla de unos indicadores sociogeográficos que tienen que ver con los límites de esa comunidad donde ustedes van a trabajar. Luego hablamos de los indicadores socioeducativos, que son las instituciones que se encuentran dentro o ubicadas dentro de esa comunidad, bien sea públicas o privadas. Luego hablamos de los socioasistenciales, que tienen que ver con la salud, los CDI, los ambulatorios, hospitales, clínicas, algún tipo de entes de salud que les permita a ustedes suplir o que le permita a esa comunidad suplir las necesidades que tiene. Luego es importante determinar cuáles son los elementos que necesitamos para hacer ese proyecto. Aquí les voy a hablar de tres fundamentales, que se habla del título del proyecto, la justificación y los objetivos. Hablamos de que el título o la propuesta del proyecto debe ser concisa y debe responder dos preguntas. ¿Qué se va a hacer y cómo se va a hacer? Luego hablamos de lo que es la justificación, que esta debe ser breve y debe contestar dos preguntas. ¿Qué se va a hacer o qué se espera en relación a ese proyecto y cómo se va a hacer ese proyecto? Luego tenemos los objetivos, que son los que permiten el alcance de las acciones dentro de este proyecto. Por tanto, su ejecución se fortalece con las actividades que ustedes planifiquen en su plan de acción. Para comenzar a detallar cada uno de los tres pasos o de los tres elementos que les expliqué anteriormente, vamos a empezar con lo que es el título de la propuesta o del proyecto. Entonces, es importante mencionar que el título debe estar acorde con su carrera, donde a través de ese nombre se identifica el proyecto, debe ser conciso, debe expresarse en pocas palabras el objetivo del proyecto. Acá les coloqué una serie de ejemplos de diversas carreras para que ustedes tengan una idea de cuando les toque realizar la ficha técnica, que es en el próximo taller, ustedes la puedan realizar de una manera coherente y precisa. Tenemos aquí el diseño de un plan de emergencia en el Grupo Escolar Nacional Julio Jesús Duarte. Este es un proyecto de seguridad industrial. Luego hablamos de un mantenimiento de alumbrado público de las áreas comunes y recreativas en la comunidad residencial en Cantón 1. Este ejemplo es de unos chicos de electricidad. Luego hablamos de una campaña gráfica visual para la concientización ciudadana a través de redes sociales. Esta chica es de diseño gráfico. Luego el diseño de cursos educativos de computación. Este chico es de informática. Y luego tenemos un plan recreativo interactivo para la valoración del patrimonio turístico del estado Zulia. Y esta chica hizo un recorrido, vamos a decirlo así para que más o menos lo entiendan, de ese patrimonio turístico que tiene el estado Zulia, pero lo basó en la parroquia donde ella vive. Si se fijan, esta serie de ejemplos que les coloco aquí o que les presento, les va a permitir a ustedes tener una idea de qué es lo que ustedes pueden realizar en su proyecto de investigación o en su proyecto de servicio comunitario, porque es importante de que ya lo vayan pensando, para que vayan haciendo el diseño de la ficha técnica que les toca el taller que viene, y así ya lo tienen hecho. Y de una vez pueden comenzar a hacerla. Cualquier cosa me pueden, les puedo asesorar por vía Telegram. Luego hablamos de la justificación. Entonces, la justificación se basa en las razones por las cuales ustedes están haciendo ese proyecto. ¿Cuál es el fin? ¿Con qué finalidad estoy haciendo este proyecto? ¿A quién va a beneficiar? Y a través de las acciones, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que eso se dé de una manera efectiva y pueda cumplir con esa función o con esa razón que yo estoy dando? Si se fijan, aquí les coloqué dos ejemplos también de cómo ustedes deben redactar esa justificación para que pueda ser válida y pueda ser entendible en relación a la proyección que debe tener la justificación. Luego hablamos de los objetivos.
Los objetivos son los componentes centrales que tiene la propuesta de servicio comunitario. Pues de allí es que van a surgir las diversas actividades y acciones que ustedes van a realizar dentro de esa investigación. Entonces, los objetivos vienen siendo como los propósitos de ese proyecto, que les van a permitir a ustedes generar esa serie de actividades que ustedes van a ejecutar para que el proyecto se pueda dar o se pueda implementar. Aquí les coloco, fíjense, se habla de que el objetivo general debe describir el resultado general que se espera lograr al finalizar el proyecto. Por lo tanto, se debe delimitar en un tiempo y en un grupo poblacional, que en este caso sería la comunidad donde ustedes van a realizar el proyecto. Por tanto, debe de tener una serie de verbos que se utilizan, que esos verbos están en plataforma, en una guía que se les colocó allí. Y esos verbos les va a permitir a ustedes delimitar qué es lo que ustedes van a hacer con ese proyecto de investigación, de servicio comunitario. Luego hablamos de los objetivos específicos que constituyen las tareas o acciones que permitirá el logro de ese objetivo general. De igual manera, tiene una serie de verbos que deben utilizar para poder establecerse ese accionar en cuanto a lo que ustedes van a ejecutar dentro de ese servicio comunitario. Acá les coloqué una serie de ejemplos. Es importante mencionar que el diagnóstico de esas necesidades de la comunidad es el primer objetivo que todos, no importa la carrera, deben hacer. Porque ustedes ese diagnóstico lo van a realizar a través de un análisis FODA, que eso lo van a desarrollar cuando les toque el semestre que viene el proyecto de servicio comunitario. Fíjense este ejemplo que les coloco aquí, se habla de un plan de emergencia y habla de 4 objetivos que son los que fundamentan el proyecto. Se habla de un diagnóstico de esas necesidades, se habla de un diseño de estrategias educativas e informativas que se les va a dar a esa comunidad para que ellos, en caso de emergencia, sepan cómo reaccionar. Luego hablamos de un mapa de evacuación y se habla de la elaboración de ese plan de acción para que cuando ocurra esa emergencia dentro de esa institución, ellos sepan cómo reaccionar y qué acciones deben hacer, valga la redundancia. Luego hablamos de un plan recreativo, que al que les hablaba de la valoración del patrimonio turístico. Fíjense que se habla primero de ese diagnóstico de las debilidades, luego de cómo se va a incentivar a esas personas o a esos niños para que de una u otra forma conozcan y se interesen por darse a conocer a través de esta guía interactiva. Porque esta chica que es de turismo, ella diseñó una guía interactiva para fortalecer el conocimiento, pero debemos de buscar las herramientas más idóneas para que esa comunidad sea activa y positiva, motivada, que se incentive a que puedan observarla o se interesen en la temática. Luego hablamos de esta parte de los diseños de curso educativo, de ese diagnóstico de esa situación actual, de identificar cuáles son los recursos tecnológicos que se va a usar, las ventajas que tiene este tipo de cursos y de igual manera se hace un diseño de una guía interactiva. Es importante acotar que estos 2 proyectos se realizaron en pandemia, por eso es que se ve la diferencia entre los objetivos del proyecto anterior y de estos 2 proyectos, porque ¿qué pasa? Estos proyectos han tenido que moldearse a las condiciones que desgraciadamente estamos viviendo. Entonces, estamos en pandemia, ustedes no pueden ir a esa comunidad a realizar esas acciones porque yo no puedo permitir que a ustedes se les pueda pegar el virus. Entonces, por ende, tenemos que tratar de hacer proyectos que se ejecuten en esa normalidad relativa en la que estamos ahora. Pero sin embargo, ustedes lo pueden hacer, es viable, porque todas las comunidades tienen unas necesidades y de una u otra forma se busca la manera de resolverlas. Luego hablamos de lo que es el planteamiento del problema, que se habla de unas metas que debe ir fundamentada en metas, el planteamiento y la factibilidad. Cuando hablamos de ese planteamiento,
debemos de enmarcar cuál es la problemática que existe en base a esa necesidad que yo estoy planteando. Más o menos les explico. Debe ser redactada en tercera persona, donde se debe identificar cuál es la necesidad que va a abordar ese proyecto. Y en base a eso, se debe explicar el por qué se selecciona. Sin embargo, es importante mencionar, les recuerdo, y soy muy empática en esto, que ustedes deben asumir el proyecto en base a su carrera. Todo debe ser enfocado en su carrera, porque hay muchos chicos de diseño gráfico que entonces vienen y se quieren enfocar en la infraestructura de X cosas y no están acorde a esa carrera que estudian. Entonces, ojo con eso, porque entonces ahí es que vienen los problemas, porque no están acordes con su carrera. Luego hablamos de lo que es las metas, que viene siendo la operacionalización de esos objetivos, del qué, del cómo, del cuándo, del dónde. Les recuerdo que este proyecto debe estar enmarcado en una comunidad en un tiempo establecido, que se los va a dar el semestre, para que más o menos me entiendan. A través de esos recursos que ustedes deben ejecutar esos objetivos formulados. Y cuando hablamos de factibilidad, es que la solución que ustedes vayan a aportar o lo que ustedes vayan a proponer esté acorde a esos recursos con los que ustedes cuentan y a esos objetivos que ustedes están planteando al principio. Ajá, vuelvo y repito, soy muy necia con esto. La afinidad de la carrera con que cursan, la importancia de la solución del problema y la factibilidad económica. Es lo que debe ir dentro de ese planteamiento del problema. Fíjense que acá les coloqué unos ejemplos. Se habla de esa necesidad de fomentar en la sociedad el sentido de pertenencia y valoración con el patrimonio turístico, puesto que es necesario para el progreso social. Fíjense que aquí se hace una redacción donde se explica el por qué se quiere hacer ese proyecto y por qué se está tomando la parte del patrimonio. Fíjense que la chica aquí nos describe que estos sitios se han desarrollado y posicionado turísticamente, pero debido a la pandemia, que era lo que yo les estaba hablando, hubo un giro de 360 grados y es por eso que todos estos proyectos se han ido reestructurando y se han ido formalizando en base a lo que estamos viviendo. Luego hablamos de un programa de actividades que tiene que ver con los tiempos en los que ustedes van a desarrollar ese proyecto y las actividades que ustedes van a hacer. Luego hablamos de un plan de acción, que este es determinante, puesto que es una herramienta de planificación que se emplea para la gestión y control de las tareas que ustedes van a realizar dentro de ese proyecto. Debe estar orientado a esos objetivos, a esa consecución de esos objetivos que ustedes ya plantearon. Es importante que ustedes realicen este plan de acción porque les va a permitir determinar cuáles son los resultados que ustedes esperan en relación a esas actividades que ustedes diseñaron. Sin embargo, vuelvo y repito, que en este caso haríamos unas proyecciones de lo que ustedes esperan de que cuando se realice esa actividad, pues se espere X resultado. Hay unos puntos muy resaltantes que tengo que decir, que en cuanto a el proyecto de servicio comunitario, ustedes no pueden ni pintar, ni limpiar, ni hacer labores de ornato. Cuando les hablo de labores de ornato es barrer, quitar polvo, acomodar. Nada de eso se puede hacer. No se pueden hacer colectas de dinero. Ustedes no pueden recolección de investigaciones. Cuando hablamos de recolección de investigaciones, ustedes no pueden ir de puerta en puerta a hacer ciertas entrevistas en relación a darle prioridad a otra persona. No, les recuerdo. Tiene que ir todo el proyecto fundamentado en las necesidades que tiene esa comunidad para poder, de una u otra forma, ayudarlas a través de su carrera y a través de ese proyecto. En cuanto a lo último,
que es lo que ustedes tienen que desarrollar, que es la propuesta, se habla entonces de que la propuesta permitirá impulsar el desarrollo de las actividades generadoras de esos bienes y servicios de esa comunidad en base a su carrera. Pero repito, estoy muy insistente en esto de la carrera porque ustedes tienen la mala costumbre de irse por otro lado. Entonces es importante que ustedes entiendan que es en relación a su carrera, los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de la carrera y que los van a poner en práctica dentro de este proyecto. Porque tienen que ser ideas que dejen a la comunidad para que ellos más adelante lo puedan poner en práctica y puedan de una u otra forma subsanar esas necesidades, esos problemas, esos requerimientos que ellos tienen. Si se fijan, aquí hay 3 ejemplos que se habla de un diseño de un plan de capacitación, un sistema multimedia y un diseño de un plan preventivo. Es decir, estos estudiantes hicieron el diseño del plan y eso es lo que se fundamenta como la propuesta. Esta propuesta es necesaria e importante que la lleven los proyectos porque es el fundamento de su servicio comunitario. Es lo que ustedes le van a dejar a esa comunidad para que de una u otra forma subsane esa necesidad que está requerida y a través de esas acciones ellos más adelante las puedan poner en práctica y así pues ayudar a esa comunidad. Por último tenemos los resultados, que esos resultados le van a indicar el logro en cuanto a esos beneficios sociales y esos resultados esperados. Por supuesto, realizar un proyecto de servicio comunitario no es nada sencillo y sobre todo la parte de los chicos que están allá en el área internacional. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen acceso a esa comunidad y eso les impide de una u otra manera realizar un servicio comunitario exitoso. Sin embargo, pues es un requisito indispensable y deben de hacerlo y debe estar enfocado y encaminado a su carrera. Esto es todo por este taller. Gracias por su atención. Les recuerdo que la otra parte de este taller, uno está en plataforma, que deben hacer el ensayo que les aparece allí. Y la otra son las preguntas que se les hará por Telegram. Vamos a hacer en este caso una discusión que les estaré informando el día de hoy, desde cuándo va a comenzar. Quiero recalcar que les recuerdo, si ustedes no hacen los 2 talleres, el de plataforma Saya y los que coloco en Telegram, no van a pasar el módulo. Y les recuerdo que son 3 módulos y para poder pasar la materia deben pasar los 3 módulos. Así que me despido de ustedes. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, las estaré recibiendo vía Telegram. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo taller. Ya. Ahora que sí se puede. Nada más se metió uno. Ni uno, yo. Sí, profe, por eso que me estaba apurando. ¿Qué le gustó? Este es servicio comunitario. Ah, si quieren hablarme de eso. Sí, aquí las tengo. No sé cómo hacer. Ah, ajá, esto como, Jenny, ¿esto qué le hace Jorge? ¿Lo graba? No, yo no sé aquí. Sí, para que se comience la grabación. No, ahí aparece. Yo dejé de... Ajá, mi vida, salí de todo eso. Yo dejé de ahí. Ajá. Aquí. Sí, la rayita que estaba aquí. Listo, poner en pausa la función. No, dice finalizar, pero. No. ¿Qué, profe? Yo finalicé el video. Ahí viene Jorge. Pásame eso.
Yo le di a final y aquí, le di ahora. ¿Qué tal? Ah, le tiene que dar